y la tenemos aquí en el estudio con nosotros a Libera Guzzi, que es la secretaria de prensa del Sindicato de Docentes Universitarios. ¿Dije bien? Sí, porque lo estoy diciendo de memoria. Me acerco un poquito al micrófono. Muy bien, qué buena memoria. ¿Cómo estás? No es tan largo igual. No es tan largo, Sí, no, dudé por eso. títulos peores. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, sí, bien, tirando. Claro, me imagino. Bueno, ¿están en medida de fuerza? ¿Están en paro? Sí, estamos en paro hoy y mañana. Habíamos hecho también paro el jueves y bueno, y estamos en paro, pero sí hoy con bastante actividad en la universidad en función de que es el espacio en el que nos estamos reuniendo, convocando para ir planificando las acciones que vamos a ir llevando adelante a nivel local. Y bueno, y por supuesto que aprovechando para conversar con cualquier persona que se acerque a la universidad, a conocer sobre lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea que es como un paro activo, digamos. Y es como un paro activo porque la verdad es que lo veníamos como demandando, por lo menos a nivel local. Desde que arrancó el año, las autoridades de la universidad venían tomando la decisión de, frente a una situación de paro no docente, que es el caso de hoy, de mañana y del jueves, que pasó, digamos, las autoridades de la universidad venían optando por cerrar directamente las sedes en función de, desde su punto de vista, no poder garantizar el funcionamiento edilicio. Y bueno, y entonces eso terminaba imposibilitándonos utilizar el espacio de la propia universidad para organizarnos, digamos, colectivamente en el marco de este plan de lucha que estamos desarrollando. Y también se están haciendo clases abiertas, bueno, también a nivel nacional, se dieron a conocer más por ahí las que son en Buenos Aires, porque aparte hay universidades que están en avenidas muy concurridas, pero acá también se vieron los bancos afuera de la universidad. Gente también preguntando por qué hacen esto, qué necesidad tienen, los chicos toman frío, cosas como por el estilo. Bueno, por supuesto que lo hacemos principalmente con la idea de poder salir de la universidad y mostrar afuera que, digamos, no solamente estamos haciendo paros, no solamente hacemos marchas y manifestaciones públicas, sino que estamos en alerta y movilización ya a esta altura de forma permanente. Y que no es que entre paro y paro o entre marcha y marcha no pasa nada y volvemos a hacer todo como siempre o como si nada, sino que bueno, nos encontramos movilizados y en alerta, porque además los ataques hacia el sistema universitario nacional en general son cotidianos, digamos, con lo cual hay todos los días cosas para conversar en relación a aquello de lo cual se nos acusa. Y Libera, ¿y qué en esas conversaciones que tienen entre pares o entre todos integrantes de la comunidad, a qué conclusiones llegan? Porque uno puede ver que me parece que se terminó blanqueando el discurso del gobierno, pero que costó un par de declaraciones, algunas marchas y qué sé yo, para que se terminara de blanquear lo que en realidad dijo Milei en alguna de estas conferencias en las que él va. Planteando que la universidad en realidad era sostenida por los pobres para que se egresaran los hijos de los ricos, casi como queriendo decir esto, no hay que seguir financiando esto porque es un esquema injusto. Pero antes no decían eso, antes decían que en realidad de lo que se trata es de que no se quieren dejar controlar. Antes era, bueno, no hay guita, ¿no? Como que han ido tirando distintos argumentos. ¿Cuál es la verdad, la conclusión a la que ustedes llegan, que es lo que ustedes suponen es el verdadero objetivo del gobierno? Bueno, o sea, cualquier conclusión a la que podamos arribar es provisoria y por supuesto tiene como una dimensión especulativa central, porque además a todo eso que vos dijiste le agregaría que a principio de año éramos adoctrinadores y adoctrinadoras. Bueno, que la verdad es que no es menor para espacios que si hay algo que caracteriza la dinámica de funcionamiento institucional de las universidades es la democracia, la verdad. O sea, de todas las instituciones por las que yo he pasado a lo largo de mi vida, la universidad es la institución más democrática porque es una institución cogobernada, que tiene elecciones periódicas, donde hay efectivamente disputas, donde hay pluralismo porque pensamos distinto, digamos. Yo tengo montones de diferencias, no solo políticas, sino también académicas, digamos, de mirada sobre la realidad, con colegas, con un montón de colegas,
y con un montón de estudiantes también, porque la verdad es que es un espacio muy plural y además... Y de toda gente mayor de edad, además, hay que decir, ¿no? Claro, por supuesto. También es porque, qué sé yo, pareciera como si los estudiantes de 18 fueran chicos de 6 años, no son chicos de 6 años. No, claramente, y además están ahí porque así lo deciden, digamos. Claro. No porque nadie los obliga, no están obligados a ser estudiantes universitarios. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras también esto que ha dicho en estos últimos días el presidente en relación a que es la universidad es para los ricos y para que los hijos de los ricos se gradúen, tampoco es real porque bueno, en estos mismos días también desde distintos lugares estuvo produciendo datos que muestran que más de un 40% de los estudiantes universitarios son de familias que están por debajo de la línea de pobreza, en función de sus ingresos, digamos. Y además todo eso, o sea, todo ese análisis de datos que se ha hecho en estos días provienen de los datos estadísticos a los que tiene acceso el gobierno, el sistema universitario, y que además son públicos, porque pueden entrar ustedes si quieren, las invito a ustedes, a la audiencia, a todo el mundo, a entrar a la página de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano para ver ahí toda la información en relación cuántos estudiantes hay, cuántos docentes hay y las características en general demográficas que tienen los estudiantes. Claro. Está muy bien que digas dónde acudir porque también estamos todo el tiempo en el tire y afloje de datos que son como revoleados casi como, no sé, el cenicero de Susana. O sea, pero todo el tiempo, sin ir más lejos, la última entrevista que dio el presidente dice después del veto cayó la imagen un 30%, no lo sabemos de dónde lo sacó porque aparte tenemos también una consultora como es Suban que tiene un súper renombre y que puede decirte cómo saca los datos y te dice que el casi 90% de la población está de acuerdo con que haya una universidad pública y gratuita, entonces es como todo el tiempo el que escucha constantemente esa data, se le hace un matete. Ahora, internamente, ¿no? Te pregunto, ustedes trabajando desde el sindicato y también con no sé, por ahí está también como para muchos mal visto, sobre todo para la oposición, el sindicato es una cosa medio terrorífica. ¿Ustedes le meten presión a los alumnos para que hagan sus descargos, pinten las banderas y las pongan afuera? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque además no tendríamos cómo hacerlo, digamos. No es real que nadie haga ninguna de esas cosas en función de, no sé, como extorsionando a los estudiantes para regularizar una materia o para aprobarlo. No existe, digamos. Y además porque realmente, lo digo, a mí me parece que a quienes digamos, ya tenemos una trayectoria de algunos años en la universidad, por ahí estudiantes más avanzados y por ahí quienes hemos estudiado y trabajamos en la universidad nos atraviesa. Entonces, realmente, si tenías alguna duda en relación a si la democracia era buena o no para tomar decisiones, cuando pasás por la universidad terminás de convencerte, porque son espacios de pluralismo, de pluralidad. Uh-huh. De hecho, yo, por ejemplo, el lunes pasado, que se hizo la clase pública esa en la que todos tomamos tanto frío. Sí, la gente estaba preocupadísima. Mal, ¿no? Yo insisto con lo siguiente, toda gente mayor de edad. Sí, o sea, que no es que, no sé, calculo que no era una cosa que tipo, si no vienen... Bueno, no, te cuento cuál fue mi experiencia, porque yo daba clases exactamente a la misma hora a la que estaba convocada la clase pública. Sí. Entonces, después de haber estado pasando un poco por algunos cursos que estaban en clase antes del horario de inicio de la clase pública, cuando arrancaba mi clase y también arrancaba la clase pública, fui hasta el aula, hablé 5 minutos con mis estudiantes explicándoles por qué yo iba a asistir, a participar de la clase pública y por qué me parecía importante que todos y todas lo hiciéramos. Había ya algunos estudiantes que directamente no habían ido al aula, sino que se habían sumado ya como a esperar el inicio de la clase pública, pero había unos 10 estudiantes en el aula. En realidad es una materia que cursan regularmente como 30 estudiantes, 35 estudiantes. Probablemente había algunos que no habían ido porque pensaban que no iba a haber clases o no sé. Pero había 10 estudiantes en el aula y de esos 10... 2 se levantaron para participar de la clase pública, asistieron y cuando terminó y yo volví al aula, porque ahí retomé la clase, porque la clase era hasta las 20, mi clase, digo. Sí. Pero hubo 8 estudiantes que se quedaron dentro del aula. Bien. Esperándome. Uh-huh. O sea, no quisieron participar de la clase abierta. No quisieron participar de la clase pública.
suponer que no adhieren a el método de protesta, por lo menos, qué sé yo. Sí, O no querían pasar frío. También. Puede ser, sí. Sí, No obvio. sé, la verdad es que me hubiera gustado escucharlos, pero no, tampoco se dispusieron a debatir la cuestión, digamos, que para mí hubiera estado bueno. De hecho, recién, yo creo que en una asamblea de interclaustro que tuvimos el viernes, pudimos como recibir la participación de algunos estudiantes que tienen sus dudas, que no comparten los paros o algunas de las medidas de fuerza, o que tal vez creen en alguna de las cosas que el gobierno está planteando, porque de hecho algunos los expresaron así en esa dirección. Y la verdad es que recién los pudimos escuchar, o sea, recién se dispusieron a debatir con nosotros el viernes. Es que ahí hay algo, no te quiero meter en un quilombo, Olivera, pero yo te digo, la sensación que tengo de afuera es que en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por lo menos en Ushuaia, no sé Río Grande, pero en Ushuaia, el protagonismo es mucho más importante del lado de los docentes y no docentes, de parte de los trabajadores de la universidad, que de los estudiantes. Cosa que, por lo menos viendo los noticieros, que también son un recorte de la realidad también, ¿no? Porque por supuesto que los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires o la de La Plata también están reinvolucrados en el quilombo. Pero uno ve mucho protagonismo de los estudiantes. Ve estudiantes debatiendo cara a cara con funcionarios libertarios en noticieros que tienen buen rating. Y eso acá es como que está medio flojardi, digamos. Sí, por eso la verdad es que a mí me parece que para quienes estamos decididos y decididas a defender la universidad y a resistir esta multiplicidad de embates del gobierno que arranca por el desfinanciamiento, pero que tiene que ver en términos mucho más generales con el desprestigio al que se pretende someternos, la tarea política más importante es involucrar a más y más estudiantes, porque además históricamente, y sobre eso también conversamos en esa clase pública que se hizo el lunes de la semana pasada, quienes han impulsado las luchas que transformaron la universidad, que ampliaron y que democratizaron a la universidad, fueron los y se las supone estudiantes. que ellos traen la rebeldía de la juventud, ¿no? Sí, bueno, la rebeldía de la juventud. Está medio complicado. Con todas las comillas. Yo quiero aprovechar, por supuesto, con la salvedad de que no es algo que vos tengas claramente estudiado y sé de tu vocación científica antes de analizar datos, pero estoy viendo datos del INDEC que publica el sitio Chequeado respecto a estas declaraciones que hizo Milei sobre que la universidad solo sirve para los hijos de los ricos. Y dice Chequeado que según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es un organismo dependiente del gobierno nacional, el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de menores ingresos. De estos alumnos, la mayoría, el 90,91%, asiste a universidades públicas. Además, entre el 48 y el 68% de los ingresantes a las universidades públicas en la Argentina son la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios, lo que demuestra, dice Chequeado, el papel de la universidad pública en la movilidad social ascendente. Y después hay otro dato que también me interesa dar, que después se lo voy a pasar a un amigo, que a veces es medio pelotudo. No, ya con el tono me di cuenta. Un amigo. Que no, respecto, porque también había salido, ahora no lo estoy encontrando, pero recién había salido, hace unos días había salido también que le querían cobrar a sus estudiantes extranjeros. Sí. Porque se supone que hay un montón de extranjeros que se Montón. aprovechan de nuestro sistema universitario. Gratuito. Y y vienen acá indocumentados. Además. Vienen sin nada. Dice, hola, quiero estudiar. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, Anotado. y según Chequeado, No llega el al 2%. 76,6% de los estudiantes de nuestro país concurre a instituciones públicas, y en Uruguay esa cifra llega al 86%, por ejemplo, para comparar con otros países, y cuenta que más del 50% de los estudiantes y las estudiantes asisten a universidades privadas, con lo cual tampoco es cierto que todo venezolano, colombiano, chileno, uruguayo, paraguayo, brasilero, boliviano, lo que fuera, Mexicano, que viene y estudia acá, va a la UBA y se aprovecha de la UBA, sino que también van a la Universidad de, no sé, de El Salvador, o la de Palermo, qué sé yo, cuál otra, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta respecto a estos datos es, ¿cómo creés vos que opera que frente a datos que son fácilmente chequeables,
igual el presidente, digo porque Libera es licenciada en comunicación social, le cuento a la audiencia. Bien. Con una declaración el tipo igual dice lo que dice e instala, si se quiere, en algún porcentaje de la sociedad su verdad, que es una gran mentira en realidad, ¿no? Sí, bueno. Digo, hay algo de la fake news, de la sobreinformación. ¿Qué es lo que opera? Sí, claro. Bueno, me parece a mí que hay una seria dificultad, y la verdad es que tengo que decirlo que en la universidad también lo vemos, entre la población estudiantil, una seria dificultad para distinguir qué es información y qué no lo es, digamos, ¿no? Y además, en el caso del presidente, lo que hay es un discurso deliberadamente construido en un tono pseudocientífico, lo voy a decir así, para generar credibilidad en relación a las cosas que dice. Ahora, ¿por qué deliberadamente miente? No sé, para mí es inexplicable, ¿no? No importa, porque eso no se puede analizar, pero sí es, bueno, ¿qué es lo que sucede que frente a una mentira tan evidente y tan burda en cuanto a cómo está construida, haya tanta gente que... Bueno, hoy leía un tuit, viste que ahora el Fondo Monetario Internacional finalmente confirmó que va a quitar las sobretasas. Ajá. Son como 3.000 millones de dólares que la Argentina se ahorra en los próximos 10 años. El primer tuit que leo es un pavo diciendo, nos decían que teníamos deuda para 100 años. Y vos te seguís teniendo la deuda para 100 años, amigo. Claro, sí. Es la misma. Que te baje un pedacito no quiere decir que no tengas deuda para 100 años. No, y que no sea prácticamente impagable tampoco. No, bueno, me parece que, mira, casualmente como yo soy licenciada en comunicación social y en la universidad mi actividad de investigación está principalmente enfocada en sociabilidad juvenil. También estoy precisamente ahí en el medio de mi actividad docente, cuando no hay paro, por supuesto, y de las actividades de visibilización y de lucha en las que estoy participando, haciendo algunas entrevistas a jóvenes que tienen algún tipo de activismo. Y bueno, una cuestión que estoy observando muy claramente, pero digo, también lo observo en mi actividad docente, en las clases, porque todo el tiempo hacemos cosas que suponen que las y los estudiantes tengan que ir a buscar información, por ejemplo, información histórica para complementar la construcción conceptual que algunos autores o autoras hacen en relación a fenómenos de la vida social, y hay una seria dificultad, como decía recién, para distinguir qué es información de lo que no lo es, para identificar fuentes confiables de información, pero además, en relación al mundo digital, a ese gran espacio público, digamos, de debate, de circulación de contenidos, de discursos, de consignas, etcétera, que son las redes sociales, también lo que hay, me parece, es como una idea de que eso que ocurre ahí es completamente transparente. No sé, para decirlo de una forma que se entienda, es como si esos y esas jóvenes que además participan ahí, que además buscan información ahí, no entendieran cómo funciona el algoritmo, ¿no? O los algoritmos que, en definitiva, moldean nuestros consumos culturales en las redes sociales, digamos. Entonces, bueno, tenemos como un problema muy serio, que además, cuando uno lo enuncia de esa manera, parece un poco difícil de abarcar. No sé, hoy justamente estaba... Claro, ¿cómo lo resolvemos? Un quilombo. Sí, porque además, digo, lo que hay tras el algoritmo son empresas transnacionales. Sí, y aparte con lo poco que... Hoy los pibes se informan deliberadamente, o sea, no sé si mucha gente dice, voy a seguir a porque... No, es como va viniendo la información, surge, me brota de mi algoritmo, claro. Y ahí ahí me informo. Yo creo que una pregunta recurrente la tuya es, ¿cómo te informas? Sí, y las respuestas son totalmente inverosímiles. Bueno, pero no por bardear, por decir, bueno, están en esta sociedad, en este mundillo que se creó ahí, que también somos parte. Bueno, cuesta eso. Sí, pero bueno, claro, también es algo que me parece que atraviesa el mundo adulto, ¿no? O sea, digo, adulto por decirlo así, como para distinguirlo de los jóvenes, más allá de que estábamos diciendo recién, por ejemplo, estudiantes universitarios y universitarias son mayores de 18 años, con lo cual no son menores, digamos, que no puedan tomar sus propias decisiones. Pero bueno, me parece que en general hay un problema generalizado, valga la redundancia. Sí, total, es un problema, además que no es solo en la Argentina, ¿no? Claramente, claro, no, totalmente. Es un fenómeno. No, y además,
bueno, la semana pasada estuvimos ahí en ese espacio de encuentro. Sí, Libera vino al Beers and Politics. Al Beers and Politics, sí, sobre inteligencia artificial. Muy interesante, tanto la participación de Libera como de Vicky Reins y de una colega tuya, se me fue el nombre. Cintia. Y de Cintia Naranjo. Sí. Porque los expositores eran 2 varones, por supuesto. Claro. Che, aparte, ya que estamos, lo puedo decir. Le sacamos el cuero. No, pero a vos. Es como, pero bueno, estás al aire. Tranquilate. Te están escuchando del otro lado. Me están escuchando. No, digo, por ahí sí vamos a hablar de las implicancias sociales y políticas de un fenómeno como ese, tecnológico. Y bueno, por ahí gente formada en ciencias sociales no estaría mal, ¿o no? Tal cual. Comparto plenamente. Guiño. Yo soy presentador nomás, pero ya se lo haremos llegar al... Viste, como enseguida ellos se alían. Y yo tengo que hacer una defensa corporativa. Es así. Bueno, para mí, yo, como por último, también por un tema que tiene que ver con este paro de las 48 horas y que viene también pidiendo, porque ahora en este caso particular, este paro, más allá de la desfinanciación que se viene dando a lo largo del año, tiene que ver con las paritarias y con los aumentos del salario. Quería preguntarte justamente cómo va a seguir y por ahí si podías hacer un poco un paralelismo con el año pasado. ¿Cuál fue el reclamo del año pasado? Porque hubo reclamos el año pasado. Y hoy, ¿por qué está tan sostenido? Bueno, mirá, sí, por supuesto, los paros tienen que ver con la cuestión salarial absolutamente, porque estamos como todos los trabajadores, pero bueno, que sea un mal de muchos, no tiene que operar como un consuelo de tontos, pero digo, como la mayor parte de los trabajadores públicos, estatales, del nivel nacional al menos, estamos sufriendo una pérdida muy fuerte de nuestro poder adquisitivo, y eso tiene, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Acá en alguna otra oportunidad que me hicieron nota, les comentaba un poco cómo fueron los aumentos a lo largo del año, en relación con el índice de inflación, que por otro lado tiene una multiplicidad de problemas en relación a cómo se ponderan los gastos, a partir de los cuales se mide, digamos, el índice de inflación y el costo de vida, y por lo tanto se establece la línea de pobreza y toda una serie de cosas. Pero la verdad es que el paro y todo lo que estamos haciendo es por todos los reclamos, porque hay una situación de desfinanciamiento que es real. De hecho, no sé, solo por dar un ejemplo y no por ser autorreferencial, pero hay 2 estudiantes de un TDF que deberían haber empezado el 1 de octubre a desarrollar unas becas de investigación que otorga el Consejo Interuniversitario Nacional en una convocatoria pública, con un concurso, con evaluadores, etcétera, que se hace todos los años. Claro. Que lo ganaron por mérito. Sí, por mérito, exactamente. Ya que tanto les gusta la palabra. Se pegaron el orto estudiando. Sí. Exactamente. Y bueno, esas becas están suspendidas, nos avisaron pocos días antes, nos avisaron porque yo dirijo o iba a dirigir una de esas becas, nos avisaron que por el momento están suspendidas porque no hay el financiamiento para pagarlas y así un montón de cosas, digamos, ¿no? La cuestión del financiamiento para investigación, están todas las líneas suspendidas para extensión, claro. Bueno, en fin, todo todo lo que es el proyecto de infraestructura de la UNTDF está todo frenado, por supuesto, sí. Y bueno, y además una discusión que es muy, muy, muy importante para nosotros, que es la discusión del presupuesto 2025, porque de nuevo ahí estamos pidiéndoles a los representantes y las representantes del pueblo que nos representen en función de nuestros intereses reales, y es que no aprueben, por lo menos en lo que hace al ítem presupuesto universitario, que no aprueben el proyecto de presupuesto 2025 tal como el Poder Porque Ejecutivo. Porque viene a la baja, ¿no? Viene con recorte, exactamente, con claro. recorte en términos reales. O sea que, digamos, sobre una situación de emergencia presupuestaria con un presupuesto 2023 reconducido y demás, bueno, el escenario para 2025 es absolutamente sombrío si el presupuesto se aprueba así tal cual está. Y el año pasado, digamos, nosotros tenemos a nivel sindical, de representación gremial de los docentes, 3 federaciones a nivel nacional. Hay una federación que forma parte de la CGT y otras 2 federaciones que forman parte de los dos sectores de la CTA. Y bueno, hay
perfiles políticos y sindicales distintos y en general el nivel de conflictividad que se sostuvo el año pasado, más allá de que sabemos que había un problema de pérdida de poder adquisitivo y de altísima inflación, y bueno, y como sabemos, una parte muy importante de los trabajadores y trabajadoras en general registrados por primera vez en la historia bajo la línea de pobreza, digamos que esa conflictividad para mí del año pasado tuvo más que ver con cuestiones políticas que con cuestiones estrictamente salariales o sindicales o laborales, digamos, porque bueno, aunque llegábamos tarde a la inflación, en general los aumentos fueron acompañando, los aumentos de salario fueron acompañando las subas del costo de vida. Uh-huh. En general, ¿no? O sea, venimos un contexto inflacionario es un contexto de pérdida de poder adquisitivo de cualquier salario y para todo el mundo, digamos. Pero bueno, en general las subas iban acompañando eso y este año no. Y bueno, y además la situación presupuestaria de la universidad y además esta campaña de desprestigio terrorífica, que bueno, que es muy difícil de combatir justamente porque, digamos, por la visibilidad pública que tiene el presidente, por esta forma discursiva que tiene de plantear la cuestión y bueno, y por la complejidad que tienen algunos mecanismos institucionales, ¿no? Yo en estos días repasaba la cuestión de cómo funcionan las auditorías y uno piensa que, porque además también hay funcionarios del gobierno que como el mismísimo subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, que lo ponen en estos términos, ¿no? Como si ser auditados supusiera presentar las facturas por los gastos que tenemos. Claro, claro. Y la verdad es que no es así, o sea, una auditoría es un mecanismo mucho más complejo que eso, ¿no? Y va a llevar tiempo y no es... Por supuesto. No se resuelve, y mientras tanto ellos van recordando, antes que nada. Claro, totalmente. Y además, bueno, o sea, está clarísimo que ese discurso se cae por su propio peso porque ahora están como con el gobierno, funcionarios del gobierno están como con una embestida particular contra la Universidad de Buenos Aires, contra la UBA, porque supuestamente no presenta las facturas desde 2015, digamos, cosa que no me consta. Pero, sin embargo, a principio de año, después de la marcha del 23 de abril, que fue la primera marcha así como súper masiva que tuvimos, la primera universidad con la cual se sentaron a negociar un aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento fue la UBA. Claro, fue cuando los radicales de la UBA se quisieron cortar solos. Sí. Y se supone que las facturas no se presentan desde 2015, como si además fuera un problema de presentación de la factura. Que digo, también es como... Bueno, subestimar a la ciudadanía, a la población y a todos y todas nosotros, ¿no? Claro. Libera, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y por todas las explicaciones que nos pudiste dar. Muchas gracias. Libera Guzzi, secretaria de prensa del Sindicato de Docentes Universitarios de Tierra del Fuego. Están en paro de actividades las universidades hoy y mañana, con clases abiertas, con espacio para encontrarse. Sí, ¿puedo tirar el chivo? Sí. Mañana 17 horas San Martín y Fadul. Mañana hay una ahí en el centro. En el centro, exactamente, con dos docentes investigadores de la UNTDF, que son docentes investigadores del Instituto del Desarrollo y la Innovación. Bien. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a todos. Aquellos que se quieran solidarizar con la causa de estudiantes y docentes se pueden acercar entonces mañana, 5 de la tarde, Juana Fadul y San Martín. Exactamente. Aquí en Ushuaia. Gracias. Gracias a ustedes.